Mi nombre es Óscar Montaño, soy historiador y activista del colectivo Afro-Uruguayo. Hace más de 20 años que estoy vinculado a las organizaciones afrodescendientes, primero con lo que fue el Centro de Cultura Africana Agostinho Neto, hacia el 88-89, y después desde el año 90 con Mundo Afro hasta el 93. Estuve también vinculado con CECUPI, Centro Cultural para la Paz y la Integración de Beatriz Santos, con AXUN, Asociación Cultural Social Uruguay Negro. Y bueno, y si bien tengo un perfil un poco independiente, es verdad que siempre estoy haciendo trabajos y actividades en conjunto con las organizaciones y con otras personas que también, al igual que yo, están en forma independiente o están en otras instituciones y actividades. Mi actividad fundamental, o lo que yo puedo de repente que es prioritario en lo que hago, es la investigación. Investigación de todo lo que es la herencia africana en estas tierras y la difusión, por supuesto, porque de nada valdría el hecho de buscar información, hurgar en el Archivo General de la Nación, en los diarios de época, en la Biblioteca Nacional o en los archivos parroquiales, si después uno no da a conocer esa información que tiene que ver justamente con ese aporte que por tanto tiempo fue invisibilizado, ese aporte africano en estas tierras, y que aún hoy, increíblemente, no es totalmente reconocido en lo que tiene que ver con la enseñanza oficial, en lo que tiene que ver con lo que se enseña en la escuela a nuestros niños, en el liceo, y quizás sí un poco más se ha avanzado en el área terciaria, en algunas facultades, ciencias sociales, facultad de psicología, facultad de humanidades, pero bueno, no es algo que esté, diríamos, uniformizado, que es a lo que queremos llegar. En el área, lo que tiene que ver con el área educativa, justamente el Ministerio de Educación y Cultura ahora está comenzando a formar una comisión que va a comenzar justamente a analizar la currícula docente para ingresar toda la temática afro e indígena no sé si en 2012 o quizás en el 2013. Y bueno, en eso también estamos trabajando. Muy bien. Óscar, ¿qué es el candombe, así como definiéndolo, digamos, objetivamente, y qué es el candombe para vos? ¿Qué significa el candombe para vos, para tu vida, para tu cotidiano? Bien, el candombe es indudablemente que es la herencia africana más visible en Montevideo y en Uruguay. Digo en Montevideo porque es montevideano su origen, allí el nucleamiento de diferentes naciones africanas que saliendo de sus salas de nación se unían en la calle y comenzó a tomar o a tener un ritmo único cuando desde cada sala de nación se interpretaba, se sentía, se hacía de diferente manera. A estas tierras obviamente fueron traídos africanos de diferentes lugares y que, bueno, ellos se nucleaban en las salas de nación por su lugar de origen y allí realizaban lo que eran sus danzas características, sus cantos, sus toques de instrumentos, y el candombe de alguna manera vino a ser el elemento nucleador. Ese término candombe fue lo que popularizó un ritmo de los varios que se realizaban y que bueno, que nació probablemente hacia el 1800, 1805 y que tomó una forma, diríamos, uniforme hacia 1830 aproximadamente. El candombe es un elemento unificador realmente para el colectivo afro-uruguayo y bueno, además de ser lo que más visible hay como herencia africana, allí también se puede ver un inicio o un origen ritual que lamentablemente después se fue perdiendo a causa de lo mal visto que eran los rituales, las prácticas que se le decía como que eran unas prácticas diabólicas o que anticatólico, y de alguna manera los propios africanos
a causa de esas críticas que tenían, fueron dejando a algunos de esos pueblos de practicar esos rituales y fueron acercándose más a lo que eran las prácticas o las religiones de los blancos, ¿no? Como la religión católica, a la que eran en un principio obligados a asistir y después, bueno, lo tomaron como algo propio. Para mí el candombe es un elemento de resistencia, es una expresión afro-uruguaya que realmente, o afro-montevideana, que se ha transformado en afro-uruguaya y que ha sabido resistir los embates de la represión y de la discriminación y ha sabido también romper las barreras que se le han impuesto en cada etapa histórica de Montevideo en un principio y de Uruguay después. Supo romper todos esos prejuicios que le decían prostitutas a las bailarinas o borrachos a los tocadores, o bueno, lo que tiene que ver con la discriminación, que era cosa de los negros, que no sé cuánto, y hoy en día el candombe triunfó y se ha transformado en un elemento también unificador, ¿por qué no? Porque el hecho de que eso haya marcado en su inicio histórico como unificando varias naciones africanas, hoy ha unificado al Uruguay. ¿Esto es bueno? No lo sé todavía, estamos analizándolo, pero sí es bueno el hecho de que haya traspasado todas las áreas sociales, clases del Uruguay, y que bueno, que prácticamente no haya un sector social donde no se practique el candombe. Es decir, ha triunfado realmente, ha triunfado, a pesar de los pesares. Es decir, eso habla de esa fuerza de resistencia que ha tenido realmente. ¿Cómo era ese contexto histórico-político que hizo que se introdujeran esclavos y esclavas que se esclavizaran en África y se trajeran para el Río de la Plata? Bien, como es sabido, africanos esclavizados hubo en toda América y bueno, en un principio era el Caribe, era Estados Unidos, Brasil, pero también obviamente que la mano de obra esclavizada era muy pretendida porque era lo que se necesitaba para hacer producir o hacer que una casa se mantuviera o que una industria naciente como por ejemplo la industria saladeril, donde se salaba la carne, que fue tan importante en Río Grande do Sul y en el Río de la Plata, porque fue el principal elemento de exportación, entre comillas, que tenía estas tierras, y eso trajo aparejado, claro, que entrara mucho dinero, porque se enriquecían quienes vendían a los esclavizados y se enriquecían después quienes usufructuaban su trabajo. Entonces las panaderías de acá de Montevideo en la época de la colonia funcionaban con la mano de obra esclavizada, el puerto funcionaba con la mano de obra esclavizada, las pequeñas chacras y parcelas que se plantaban en las afueras de Montevideo también, es decir, la mano de obra para la construcción era esclavizada. Los grandes, diríamos, cercos de piedra que aún se mantienen en la campaña, diríamos, en la parte rural del Uruguay, eran realizados por los africanos esclavizados, eran realmente corrales extensísimos de kilómetros, incluso con piedra sobre piedra, y también fueron construidos con la mano de obra esclavizada. Es decir, no hubo solo esclavizados en Montevideo, como en la Argentina no hubo solo esclavizados en Buenos Aires, sino que en cada centro poblado de lo que era en aquel tiempo la banda oriental, después el Uruguay, hubo gente esclavizada. Y después que fuimos a Uruguay, también continuó la mano de obra esclavizada. Y se le llamaba de forma eufemística y no sé cuánto colonos, después de 1832, pero en realidad no eran otra cosa que esclavizados que después de 12 años de un patronato, no sé qué, se les iba a dar la libertad. Es decir, tenías que estar 12 años como esclavizado prácticamente
y eran niños, eran chiquilines. Y eso fue en la época, ya que éramos República Oriental del Uruguay, con presidente, con senadores, diputados, y eso no varió, al menos hasta 1849, 1850, y después sí, cuando se comenzó de alguna manera a instaurar lo que fue una libertad, diríamos, hacia 1851, 1852, después de la Guerra Grande. Permiso.